Para el corto tiempo que estemos en este libro, que no es mucho, puedan estar familiarizados un poco más con el contexto. Malaquías 1, yo voy a estar leyendo hasta el capítulo 2, versículo 9. Una porción un poco extensa, pero ora al Señor que me ayude a poder exponer su palabra. Que voy a hacer que voy a leer el texto, se puede quedar sentado por reverencia. Después de eso oro y comienzo a trabajar la palabra del Señor en esta mañana. ¿Lo tienen? Oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. E hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacalas del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor esté indignado para siempre. Sus ojos lo verán, y ustedes dirán, se ha engrandecido el Señor más allá de las fronteras de Israel. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy su padre, ¿dónde está mi honor? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de su parte, ¿los recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. O si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano, No me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será engrandecido entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen, la mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento despreciable. También dicen, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos. Y traen lo robado o cojo o enfermo. Así traen la ofrenda. ¿Aceptaré eso de su mano? Dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es temido entre las naciones. Y ahora para ustedes, sacerdotes, este mandamiento, si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido, porque no lo han decidido de corazón. Yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. Entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios de los sacerdotes deben de guardar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero ustedes se han desviado del camino,
Han hecho tropezar a muchos en la ley. Han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también les he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Señor, gran trabajo tenemos en esta mañana para predicar tu palabra. Es mi oración que tú me ayudes, que tú me des misericordia y paz en esta mañana para llevarla y que tu Espíritu sea llevándola a los corazones y a las mentes. Y Señor, te imploro, Señor, que estemos atentos a tu palabra, no a mí, sino a ti, Señor, y lo que tú tienes que decirnos. Que no nos hagamos de oídos sordos, pero que escuchemos y obedezcamos tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Todos nosotros tenemos expectativas. Expectativas sobre el trabajo, expectativas sobre la familia, expectativas sobre nuestra vida cristiana. Y cuando nuestras expectativas no se cumplen de la manera que nosotros queremos, nos frustramos. Y esa frustración tiende a traernos a la desilusión y el desánimo. Es aquí cuando el asunto de la frustración por las expectativas se vuelve peligroso. Porque cuando caemos en este estado, sin darnos cuenta realmente con quién en última instancia nos estamos frustrando, es con el Dios de los ejércitos. Porque es ahí donde comenzamos a hacerle diversas preguntas a Dios. De hecho, no solamente preguntamos, sino que cuestionamos a Dios. Y le preguntamos, Dios, ¿por qué no tengo el trabajo que te pedí? ¿Por qué no me has dado la casa que tanto yo he anhelado? ¿O por qué, Señor, no me has sanado de la enfermedad por la cual tanto yo te he pedido? La pregunta siempre tiende a ser para Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y fácilmente lo que terminamos haciendo es usando a Dios para mis propios propósitos, para mis propias metas, para que Él simplemente me ayude a alcanzar un objetivo en lugar de vivir para su gloria. Y que sea Él dándome a mí o quitándome a mí lo que Él entiende que es pertinente para mi propia vida. Pues déjeme decirle que ni usted ni yo estamos solos. Porque eso no solamente nos pasa a nosotros, sino que es lo que veremos a continuación en el libro del profeta Malaquías. Lo que me lleva entonces al contexto y a la situación que estaba ocurriendo en el momento que Malaquías da esta profecía. El pueblo de Israel estaba viviendo en una decadencia moral y social, porque las promesas de Dios, que eran buenas, que eran necesarias, que Dios les había entregado, no habían llegado a la consumación de la manera que ellos creían. No habían llegado a la consumación en el momento que yo le parecía. Es decir, este pueblo tenía unas expectativas que los mismos profetas les habían dado de parte de Dios. Expectativas de que ellos serían una gran nación, serían resaltados más allá de cualquier nación. Iba a ser un pueblo grande. Y déjeme decirle, en ese momento no había pasado mucho tiempo que Dios los había liberado del cautiverio con los babilónicos. Dios los había libertado y recientemente habían llegado a la tierra nuevamente prometida. Habían sido liberados en un segundo éxodo. Otra vez el Señor vuelve y restablece el templo, que el templo representa la gloria, la majestad de Dios. Y el templo había sido restaurado. Pero ¿sabe algo? Israel no era muy impresionante. No había un rey que reinara del linaje de David en ese momento que esto estaba ocurriendo. Las naciones todavía no estaban acudiendo a Israel como las profecías de Israel, como todos los profetas nos indican que iba a acontecer. A sus ojos, Israel era poco impresionante. Lo que entonces las expectativas del pueblo fueron frustradas. Por esta razón es que ellos tuvieron expectativas
que fueron frustradas. Las promesas no llegaron cuando a ellos les parecía o en el momento que ellos querían. Y de esto es que trata específicamente el libro del profeta Malaquías. Ahora bien, el tema que yo le he puesto a este sermón en esta mañana es que Dios desea que su nombre sea honrado. Dios desea que su nombre sea honrado, pero usted pudiera preguntarme en esta mañana, pastor, ¿cómo es que usted conecta el tema de la honra con el tema que acabamos de ver con la frustración? Bueno, sumamente importante porque es a causa de las expectativas del pueblo, al no cumplirse de la manera que ellos creían y en el momento que ellos querían, se desquitaron con Dios. Dejaron de honrar a Dios y comenzaron a vivir en pecado. Entonces el problema principal que veremos son las expectativas y las exigencias que nosotros tenemos, de Dios, que nos lleva a no adorarlo, que nos lleva a no honrarlo de la manera que Él se merece. Porque entonces, habiendo dicho esto de trasfondo y de introducción, quiero que veamos los primeros versos del 2 al 5, los primeros versos 2 al 5, donde vamos a ver lo que Dios, Yahvé, le comienza a decir a este pueblo que no le obedece y que no le honra. Entonces aquí vamos a ver un contraste entre el amor de Dios y el juicio de Dios. El contraste entre el amor de Dios y el juicio de Dios. Y antes de continuar, hay una serie de preguntas, y si usted leyó el documento del contexto histórico, va a entender que el libro de Malaquías está dividido en una serie de preguntas, y las preguntas que Dios está haciendo es como si fuera el pueblo preguntándole a Dios, y entonces Dios contesta esta pregunta. O todas las preguntas que van a ver es como si el pueblo está haciendo esas preguntas para entonces Dios responder. Por otra vez, en el documento que se le envió van a ver dónde específicamente están estas preguntas. Y vamos a comenzar en el versículo 2 con una de estas preguntas, donde Dios comienza diciéndole al pueblo, mire lo primero que Él le dice: yo les he amado. Pero mire cómo contesta el pueblo: pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Amados, solamente un pueblo ingrato, un pueblo que está centrado en sí mismo, podría hacerle a Dios una pregunta de tal manera. Como si de alguna manera Israel no conociera la historia de redención. Como si de alguna manera el pueblo le hubiese dado amnesia espiritual, se les olvidó. ¿Cómo tú me has amado? Sin embargo, con estas preguntas que comenzamos viendo aquí, pero las vamos a ver por el resto de los demás capítulos, estas preguntas lo que hacen es que nos reflejan el corazón del pueblo de Israel. Ya que Dios es el único que conoce las intenciones más profundas de nuestros corazones. Además podemos ver que en esta pregunta lo que hace es que revela que ellos no están viendo el amor de Dios por ellos. No están viendo el amor de Dios por ellos porque tienen exigencias y tienen su vista en algo superior supuestamente. Tienen su vista en algo que no es Dios. Han quitado su mirada totalmente de la persona de Dios. Por esa razón es que Dios necesita contestarle de la manera que lo hace. ¿Ustedes se olvidaron cómo yo les he amado? Pues espérate. Déjame explicártelo por si se te había olvidado. Porque yo te amé. Pero recuérdate que a tu tío Esaú yo aborrecí. ¿Qué significa esto? Bueno, los que estamos familiarizados un poco con Romanos 9, esto pudiera hacernos un eco porque Pablo cita al profeta Malaquías en Romanos 9. Y en esta declaración Pablo está citando exactamente el mismo contexto de lo que ocurre en la época de Malaquías, donde Dios le está recordando a Israel que Él los escogió a ellos para demostrar su amor
soberano. ¿Usted sabe lo que significa amor soberano? Amor soberano es un amor que Dios aplica a quien Él quiere. Esto es lo que significa que Dios le place amar a un grupo de personas de una manera salvífica, contraria a otras personas que no lo hacen. Claro, en un sentido Dios ama a todo el mundo, eso está claro. Dios ama al mundo que Él creó. Y yo creo que nosotros podemos citar a Juan 3:16 de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Esto es cierto? Claro que sí. Dios ama a la criatura, Dios ama al mundo. Pero debemos de entender que Juan 3:16 dice que solo serán salvos aquellos que creen, a pesar de ser amados. Entonces tenemos que entender claramente que la base del amor no es suficiente para salvar, sino que es por el amor, por elección soberana en que Dios salva. Es otro tipo de amor, es un amor especial que Dios ha puesto por aquellos que serán salvos. Por aquellos que tienen el don de la fe. Y sabemos que el don es un regalo, es un acto de gracia de parte de Dios. No es algo que se exige, es algo que se da gratuitamente. De lo contrario, no sería gracia. De lo contrario, sería algo que usted se merece. Entonces, es por esto que Malaquías puede decirle que Dios los amó a ellos de manera especial por el amor y elección de Dios, a contrario al pueblo de Saúl, que los aborreció. Pero ¿sabe qué? Justamente, porque eso es lo que significa la justicia de Dios: pagar de acuerdo a su justo juicio. Entonces esto es una verdad que pudiera aparentar ser una verdad paradójica. Paradójica pudiera ser, no es contradictoria. No es contradictoria, porque Dios no ama por dignidad, sino por voluntad propia. Ningún ser amado, usted ni yo, somos amados por algo que hayamos hecho. Somos amados porque Él decidió amarnos. Es muy diferente. Por lo que cuando llegamos a este pasaje, lo que podemos ver es que Dios ha decidido poner su amor por elección sobre un pueblo que no merecía ser amado. Un pueblo que solamente merecía justicia, es decir, condenación. Y que aborreció entonces, en contraste, a un pueblo que sí merecía justicia, porque el amor no se puede exigir. Lo que entonces debe de llevar a Israel a mirar ese tipo de amor y decir: wow, ¿cómo es posible que yo me olvide de esa obra? ¿Cómo es posible que yo me pueda olvidar del amor de Dios? Lo que Dios está haciendo es dándole una tremenda motivación al pueblo de Israel para que entiendan que Dios no los ha consumido por su plena misericordia. Porque fíjese que el pueblo de Esaú, que entonces sale del pueblo de Israel, fíjese que son hermanos, sale del pueblo de Israel y se convierte en otra nación. Esa otra nación se llama Edom. Edom, que es otra nación, a Dios entonces no le plació demostrar este tipo de amor que le demostró a Israel. Y fíjense que ahora en el versículo 4 podemos ver que ahora como que Edom, esta nación, entra en la escena y hace una declaración. Primero vemos la pregunta de Israel, la contestación de Dios, y ahora vemos en el versículo 4, Edom, que es otra nación, decir en el versículo 4, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. Tenemos que entender que en el contexto del Antiguo Testamento, edificar las ruinas significa ser restaurados. Y destrucción significa estar bajo la condenación, estar bajo el juicio de Dios. Pero aunque ellos dicen, nosotros edificaremos las ruinas, Dios contesta
Dios como el Señor de los ejércitos, que si fija esa temática en todo el profeta se repite nuevamente, Dios de los ejércitos, es decir, Dios como un comandante preparado para dar el juicio. Mira lo que Él dice, ellos edificarán, pero yo destruiré. Lo que significa que Dios paga al impío según lo que se merece. Edom piensa que está bien, Edom piensa vamos a restaurar y aquí no ha pasado nada. Dios dice no restaurarán porque ustedes están bajo mi juicio, un juicio que ustedes merecen por su propio pecado. Y Dios trae esto en escena. Y en vez de pagar a Israel de la misma manera, lo que hace es que muestra su amor misericordioso y soberano a un pueblo que lo que parece hacer es rechazarlo y despreciarlo. Y esto debe de llevar a Israel en el versículo 5, como lo veremos a continuación, a quedar asombrados y a adorar a Dios por su benevolencia. Sus ojos lo verán y dirán, sea engrandecido el Señor más allá de las fronteras de Israel. En otras palabras, el juicio de Dios contra Edom y la elección de Israel debe servir como ese propósito mayor para que el pueblo pueda honrar a Dios, exaltar a Dios hasta la última potencia. Otra vez, lo que a Israel lo hace es despreciar al Dios que los libertó del cautiverio, que llegan a Israel nuevamente, que reconstruyen sus muros, que reconstruyen su templo, donde su gloria está volviendo a ser exaltada. But that's not enough. Eso no es suficiente. Queremos más. Queremos más gloria. Yo quiero más gloria para mí, para mí, para mí, dijo Israel. En lugar de ser agradecidos, en lugar de darle gracias y adorar a Dios. Hermanos, ¿acaso nosotros no somos iguales que Israel? En lugar de amar a Dios por quién es Él y por lo que ha hecho, al demostrar su amor mediante su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto que muy frecuente nos terminamos frustrando con su Hijo? Cuando nuestras expectativas no son cumplidas. Nos frustramos con Él cuando ponemos nuestros ojos en nuestra propia reputación, donde ponemos nuestros ojos en lo material, cuando ponemos nuestro gozo y nuestra alegría en la mujer o el hombre que hemos estado orando que Dios ponga en mi vida. Cuando pones tu gozo en el trabajo que tú no tienes, que tanto has anhelado y has estado orando. O pones tu gozo en aquellos que tu vecino pueda decir de ti. Todas estas cosas lo que hace es que revelan en nuestros corazones en que despreciamos a Dios. En lugar de recordarnos que somos pecadores y que nosotros somos como Esaú. Nosotros somos como Edom, que solo merecemos su justicia. Esto me lleva entonces a la próxima sección, versículos del 6 al 14. Los sacerdotes y el pueblo deshonran a Dios. 6 al 14. Que entonces en vez de engrandecer este amor soberano de Dios, le deshonramos. Es lo que vemos aquí, es lo que vemos a partir de los versículos 6 al 14. Aquí Dios le está cuestionando al pueblo y le hace unas preguntas. Ahora es Dios que le está haciendo unas preguntas al pueblo y le dice, si yo soy su padre, ¿dónde está mi honor? Si yo soy su Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está? Ahora, ¿qué significa esto de que Dios sea Padre? El que Dios sea su Padre significa que ellos pertenecen a una familia. Significa que no son un pueblo huérfano. Significa que Dios los ha adoptado por su amor soberano. Y déjeme decirle que en la época bíblica, y obviamente hoy también,
El ser huérfano significa que ese hijo o hija estaba en una posición de vulnerabilidad. Significa que no tenía familia que le cuidara, no tenía protección, no tuviera alguien que lo sustentara, no tuviera alguien que nutriera, que cuidara. Eso es lo que significa nuestro Padre Celestial, y que ellos tuvieran padre y que nosotros tengamos padre. Por otro lado, ¿qué significa que el Señor era su Señor? Valga la redundancia, que Dios era su Señor. Bueno, recuérdese que la obra de redención más grande que podemos ver en el Antiguo Testamento está conectado con el éxodo de Egipto, está conectado con el faraón. El faraón era una figura que oprimió al pueblo para sus propios fines. Para decirlo así, para sus propias expectativas. El faraón era un hombre malvado, opresor. Y ahora Dios lo que está diciéndole es que Él es su Señor. Es decir, han pasado de un Señor opresor a un Señor libertador. No es lo mismo ni se escribe igual. Entonces, cuando vemos estos dos elementos de Dios como Padre y como Señor, cuando lo vemos lado a lado, lo que significa es lo que el pueblo ha hecho, es despreciar al Padre que los ha hecho parte de una familia, y han despreciado al Señor que los libertó. Esto nos debe de dar una connotación de gravedad sobre el corazón que tenía Israel. A pesar de la bondad, la misericordia, el amor soberano de Dios, el pueblo lo rechaza contundentemente, porque sus anhelos y sus preferencias están puestas en sus propias expectativas, en otra cosa que no es Dios. Son contumaces porque le exigen a Dios cuando Dios lo que ha hecho es que ha abierto su mano deliberadamente por ellos. Sin embargo, el desprecio al nombre de Dios podemos verlo de una manera más específica en el pasaje. Lo podemos ver más específicamente en el pasaje. Y tenemos que recordar, antes de ver esto de manera específica, que Dios es un Dios celoso por su nombre. El propósito de Dios elegir a Israel era para que su nombre fuera famoso y fuera grandioso, y para que fuera honrado entre todas las naciones del mundo. La idea era que este pueblo, por medio de la redención que habían experimentado de Dios, ahora ellos hicieran conocido, por eso es que se conocía como el Dios de Israel. Cuando una nación escuchara el Dios de Israel, dijeran, wow, dijeran, espérate, el Dios de Israel, porque se distingue, es diferente a los otros falsos dioses. Dios estaba entonces demandando lealtad y fidelidad de un pueblo que ya había sido salvo. No era que Dios los iba a salvar, es que ellos habían sido salvados por Dios. Otra vez un acto por pura misericordia y gracia. Pero ¿qué vemos otra vez? El pueblo pisoteó el nombre de Dios. Y Dios está señalando la manera específica que profanaron el nombre de Dios. El nombre que refleja el carácter santo de Dios. Y podemos ver eso específicamente en los versículos 6 y 7. Otra vez, el pueblo haciendo preguntas, haciéndose los locos, como si ellos no conocieran el plan de redención, como si ellos no conocieran sus propios pecados. Y dicen y preguntan nuevamente, ¿en qué te hemos despreciado? ¿En qué te hemos deshonrado? De hecho, podemos ver más de lleno que estas preguntas lo que reflejan es la indiferencia y la apatía que le tenía el pueblo a Dios. Déjeme darle un ejemplo simple de la apatía. Imagínense que usted tiene un accidente automovilístico. Usted sufre
usted sufre algo catastrófico, usted termina hospitalizado y que nadie lo busque, que nadie lo llame, que nadie se preocupe por usted. ¿Cómo usted se sentiría? Yo estoy seguro que se sentiría muy mal, ¿no? Pues déjeme decirle que apatía es cuando una persona tiene desinterés totalmente por el bienestar de otro. Y esto es lo que estamos viendo en el caso de Dios. Tenían apatía, totalmente desinterés por Dios y su ley. Y en este caso estamos viendo a un pueblo, pero también nos apunta a los sacerdotes del pueblo, que externamente seguían participando de los rituales del templo, como las ofrendas de los panes y los sacrificios de animales ante el altar. Pero lo estaban haciendo con esta actitud de indiferencia y apatía. Ellos estaban ejecutando estéticamente, superficialmente las ordenanzas del templo, mientras por otro lado, lo que estaban haciendo era pisotear el nombre de Dios. Es como si alguien le metiera, usted va pasando y alguien le metiera el pie y usted se cae y la persona que le mete el pie dice, ¡ay, te caíste! ¿Qué te habrá pasado? Como si la persona no tan ignorantemente tú no tuvieras que ver nada con eso. Es así mismo, ¡ay, te caíste! ¡Ay, qué extraño! Eso es lo que el pueblo está haciendo. No es que estamos ofreciendo sacrificio, que te estamos ofreciendo pan, que estamos haciendo mal. Esta es la actitud que tenía el pueblo. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos no eran ignorantes. Porque en el servicio al templo, Dios tenía requerimientos específicos para ofrecer los sacrificios y las ofrendas. En Levítico 1 podemos ver los requerimientos de los sacrificios, de los corderos, de los animales sin mancha, que tenían que estar en perfectas condiciones. Y en Levítico capítulo 2 podemos ver los requisitos de las ofrendas de pan sin levadura. Sin embargo, Israel en el tiempo de Malaquías profanaba el nombre de Dios trayendo los peores sacrificios. Le traía un animal, dice el texto, enfermo y dañado. Traían lo peor para ofrecerlo. Esto reveló lo que había en sus corazones. Eran rebeldes, totalmente indiferentes a la gloria de Dios. So que cualquier parecido a nuestra realidad no es pura coincidencia. Porque nosotros no somos mejores que Israel. ¿Y cuántas veces nosotros pudiéramos traer a memoria que hemos vivido ante el Señor con indiferencia y apatía? Externamente todo parece estar lindo, parece que obedecemos, pero internamente nuestros corazones tienen otro interés. Déjeme decirle en esta mañana que Dios no quiere mi obediencia si yo lo que hago es dándole la migaja, si yo lo que hago es dándole la sobra a Dios. Porque muchas veces queremos adorar a Dios de nuestra manera. Sí, yo creo que todos caemos en esa categoría. Queremos adorar a Dios de la manera que a nosotros nos plazca. Pero, amada iglesia y amigo que estás entre nosotros, Dios no está para servirnos a nosotros. Nosotros fuimos creados para Dios. Pero no es cierto que usualmente cambiamos los roles y nos ponemos nosotros en el lugar de Dios y lo ponemos a Él en el lugar de la criatura. Es ahí donde nuestro corazón es un corazón idólatra. Hemos deseado lo externo, hemos deseado otras cosas en lugar de desear a Dios. Porque otra vez vemos lo externo como algo mejor o superior que el mismo Dios.
aun cuando pueda hacer algo bueno. Y, ¿verdad? Hay una canción que se cantó unos años atrás que decía, algo grande viene, pero ya algo grande vino y se llama Jesús. Todo lo demás es Frosty. Lo que pasa es que nos encanta el azúcar. En vez de que nos encanta lo sustancial, lo que tiene sustancia. Nuestro problema principal no es que queremos más, es que nos conformamos con lo poco. Nos conformamos con las migajas que caen de la mesa. Porque le damos más valor a otras cosas, en lugar de darle valor a lo infinito, terminamos nosotros dando valor a lo finito, lo cual es nada comparado con Dios. Lo cual es estiércol comparado con Dios. Usé palabras del texto, ¿verdad? Palabras del texto para que sepan que proviene del profeta. Eso es lo que hacemos cuando usted pone algo por encima de Dios. Lo que usted está haciendo es, yo me conformo con tan poco. Somos mediocres en lugar de darle valor a lo que es infinito. En vez de darle valor a lo que quién es Él. Y todo lo que Él nos da, Él nos quiere dar de su mano. Él quiere darle deliberadamente. Pero todo lo que Él nos da como gracia es para que nosotros lo honremos. No para que pongamos todas las demás cosas por encima de su gloria. Eso que cuando nosotros lo despreciamos, iglesia, lo despreciamos como nuestro Padre, que nos ha dado la máxima provisión en Cristo. Y cuando lo rechazamos como Señor, lo que hacemos es que queremos vivir nuevamente bajo la esclavitud de nuestro propio pecado. El llamado esta mañana, querido hermano y hermana, no desprecies a Dios. No vivamos bajo nuestras propias expectativas. Lo que entonces me lleva a la última sección de esta tarde, capítulo 2, versículos 1 al 9, donde Dios ordena entonces a los sacerdotes que lo honren de corazón. Que como hemos visto, el pueblo había caído en decadencia moral y social, pero algo muy importante era que gran responsabilidad por lo que estaba ocurriendo y por la cual el pueblo estaba ofreciendo sacrificios que profanaban el nombre de Dios, era por culpa de los propios sacerdotes. Tenemos que entender que Dios había ordenado el sacerdocio. Este sacerdocio que le fue entregado a la tribu de Leví. Y lo podemos ver más de lleno en el libro de Números 25, 10 al 14, para su referencia. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque el sistema sacrificial era un sistema que, aunque era temporero, apuntaba a un sacrificio mayor. A Dios le plació usar esto como un medio para traer paz al pueblo, este sistema sacrificial. Déjeme explicarlo de otra manera. Aunque la expiación de toros, de machos cabríos, de corderos, no removían en última instancia el pecado del pueblo, pero sí traían cierta paz con Dios, solo que esta paz era una paz temporera. Era condicionada a que era un sacrificio que había que hacer de continuo, una y otra vez. ¿Por qué? Porque era hecho con sacrificios terrenales, con sacrificios que eran imperfectos. En otras palabras, la paz que traía este sistema sacrificial solamente era cuando se hacía bajo un corazón que estaba alineado con la voluntad de Dios. Porque el sacrificio por sí solo era un acto vacío. En sí mismo no tenía significado. El significado se lo dio mayormente después Jesucristo. Era algo más simbólico. Y es por esta razón que Dios estaba indignado. Y cuando vemos al profeta Isaías, él dice: a mí me apestan sus sacrificios. Porque el sacrificio en sí solo no era de valor, sino venía con un corazón entregado
al Señor. Sin embargo, podemos ver en el texto que Dios está haciendo responsable a los sacerdotes, porque ellos mismos habían violado los mandamientos de Dios al traer sacrificios no permitidos. Imagínense la decadencia moral que los propios sacerdotes permiten y hace esto. Era un tiempo desordenado. Y Dios le ordenó a los sacerdotes, a los líderes del pueblo, que debían de estar llevando la palabra, que debían de ser intermediarios con el pueblo, los ordenó a que escucharan la palabra, les ordenó a que lo honraran como Él se merece. Con todo y esto podemos ver el amor soberano de Dios, llamándolos al arrepentimiento, a que no cometan estos actos abominables y deshonrosos ante Dios. Pero tenemos que recordar que cuando les dice a ellos que escuchen la voz del profeta, escuchen las palabras de Dios, que nos remontan a Deuteronomio 6, al Shema, tenemos que recordar que este escuchar es un escuchar activo. Un escuchar que no es solamente el acto de oír, sino de oír, pero obedecer. Y lo sabemos porque el versículo 2 del capítulo 2 conecta la obediencia con el corazón. Él quiere que lo hagan de corazón. ¿Acaso esto no es algo similar a lo que hemos estado viendo los miércoles? Dios quiere un cambio profundo desde adentro, no solamente un ritual externo. Consecuencia, los versículos 2 y 3 nos lleva a ver que Dios, por causa de esto, había proclamado y está proclamando una maldición a los sacerdotes y al pueblo. Recuérdense en que Él está acudiendo los profetas eran los portavoces del pacto mosaico. Hay un pacto que está en vigor, el pacto que Moisés le dio al pueblo, pero entonces vamos a ver también otro pacto que es el pacto con Leví. Es un pacto que Él hizo con los hijos de Leví para entregarle el sacerdocio. Entonces podemos ver esta decadencia espiritual del pueblo y de sus líderes. Y Dios está proclamando un juicio, una maldición, porque realmente los sacerdotes habían ofendido a Dios. Y en el versículo 3 vemos la indignación de Dios. Lo dije hace un momento, pero yo creo que el versículo 3 captura tal indignación de Dios. Dice que le echará a su propio estiércol, el estiércol de sus fiestas, en su cara. Un comentarista dice sobre este pasaje, dice: los despojos de los animales sacrificados debían ser sacados del santuario y quemados, pero aquellos que le ofrecían sacrificios sin valor eran tan repugnantes para Dios que ellos y sus ofrendas debían terminar en el estercolero, en el lugar donde iba eso mismo, sea, excluidos de la presencia de Dios. Dios le está diciendo, ustedes deben de estar donde están esos desechos, por lo que ustedes han hecho al aplastar y difamar mi nombre. Ahí podemos ver el énfasis de la indignación del Señor. Por lo tanto, Dios quiere que los sacerdotes le honren, que honren el pacto que Dios hizo con Leví. ¿Sabe por qué? Porque la promesa de un pacto dado por gracia, escuche bien esto, la promesa de un pacto dado por gracia nunca excluye la obediencia. Dios se iba a asegurar que el pacto de Leví iba a continuar. Por ese pacto iba a continuar, fuera con esos sacerdotes o no. Dios como quiere iba a ser fiel a sus promesas. Y lo iba a hacer con ellos o sin ellos.
Pacto de gracia nunca excluye la obediencia, pero Dios no va a permitir que los hombres despreciemos y aplastemos su nombre. So que puede estar seguro que nuestra salvación tenemos una seguridad en Cristo, pero si no vivimos para Él, aquí hay un juicio no solamente para los sacerdotes y los israelitas, hay un juicio para nosotros. Porque podemos vivir engañados porque estamos en la época de la gracia. Déjeme decirle que había gracia ya también. De hecho, el juicio será más severo porque hemos visto el juicio de Dios caer sobre su Hijo Jesucristo. Y si no aplastamos el nombre de Cristo, como dice el autor de Hebreos, ¡ay de nosotros! ¡Pobre de nosotros! Yo creo que el llamado es aún más contundente de este lado de la redención. Sin embargo, amados, podemos ver varias aplicaciones en este pasaje. Así como apunta a los líderes del pueblo, esto también apunta a los líderes de esta iglesia. Los pastores de esta iglesia somos los sacerdotes de esta iglesia que le traemos la instrucción, le traemos la ley y la palabra de Dios para que ustedes vivan sus vidas para el Señor. Pero déjeme decirle algo, nuestro llamado es a llamarlos al arrepentimiento. Porque si usted no vive una vida íntegra de corazón, somos responsables en guiarlos y llevarlos a la palabra para que obedezcan. La misma palabra que es usada para nosotros también evaluar y autoexaminar nuestras vidas. Si nosotros vemos que hay algo mal y usted le ofende porque le señalamos algo, oféndase con Dios. Porque podemos ver que los sacerdotes son los que estaban promoviendo maldad. Estaban promoviendo sacrificios falsos. Aquí los pastores estamos llamados a que nuestro sacrificio sea de corazón. Que sea un acto de adoración. Pero segundo, a los hombres casados, a los hombres con familia en esta congregación, nosotros somos los sacerdotes de nuestra casa. Somos los sacerdotes de nuestro hogar. ¿Cómo estamos guiando a nuestras esposas en la palabra? ¿Cómo estamos instruyendo a nuestros niños en el Evangelio del Señor? Déjeme decir que es nuestra responsabilidad en nosotros cuidar e instruir a nuestros hogares. No seamos indiferentes a lo que ocurre en nuestros hogares. Aun cuando tenga una esposa difícil, ay Dios, perdón, se me zafó. Aun cuando tenga una esposa un poco complicada. No somos llamados a dejarlo porque mi esposa no quiere una cosa o la otra. No, somos llamados a nutrir en amor, pero en obediencia a la palabra. Vivamos para Dios, esposos, padres. Tercero, si usted aquí está en Cristo, si usted ha profesado fe en Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, usted sabe algo, Dios le ha llamado sacerdote. Usted también es un sacerdote, hombre y mujer que está aquí. Usted tiene acceso directo al Padre por la obra de Jesucristo. Por lo tanto, ¿cómo usted está usando ese acceso al Padre? ¿Cómo usted está viviendo en la palabra como sacerdote? ¿O están las expectativas de su vida dominando tu relación con Dios? Nuestro sacerdocio no es para jactarnos, ay, Cristo lo ha hecho todo. Cristo lo ha hecho todo, ciertamente, inclusive moverme a buscarlo. Sé que usualmente excluimos nuestros esfuerzos de la gracia. Un error que yo creo que muchos hemos tenido por mucho tiempo. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Nuestra adoración, nuestra honra a Dios no depende de lo externo. No depende si las cosas van bien en mi familia, si las cosas van bien en mi familia, si las cosas van bien en mi trabajo. Porque de lo contrario, esta sería mi vida cristiana. Y de hecho, como quiera es un roller coaster. Como quiera tiene sus altas y sus bajas. Pero estaríamos todo el tiempo dependiendo de lo externo en vez de depender en la obra que Cristo
ha hecho en nosotros. Entonces, aunque es cierto que nuestra vida de santificación tiene sus altas y sus bajas, vamos a tener momentos donde hemos sido como Israel, donde hemos despreciado su nombre, donde hemos sido apáticos. Tendremos momentos donde nuestras emociones y nuestras preferencias se interpondrán a nuestra obediencia a Dios. Aunque todo eso es cierto y no podemos negar la realidad, yo creo que hay una verdad fundamental en la que podemos poner nuestra esperanza en esta tarde ya. Y es que aunque la vida no luzca de la manera que yo quiero, aunque los pastores de esta iglesia podemos fallar y fallaremos mucho, aunque muchas veces como padres no cumpliremos nuestro rol ni con nuestras esposas ni con nuestros hijos, o muchas veces como sacerdotes no buscaremos al Señor como debemos de hacerlo, podemos tener la confianza en nuestro gran sumo sacerdote, en aquel que descansa nuestras almas. Jesús, quien tomó mi lugar, haciéndose pecado por mí, haciéndose pecado por ti, hermano y amigo. Su obra es un recordatorio de que todavía yo soy insuficiente, de que yo voy a poner mis expectativas por encima de Dios muchas veces, pero me recuerda que hay un trono de la gracia a la que yo pueda acudir y que me perdona y que Él me recibe con brazos abiertos, que acuda a Él en tiempo de necesidad, que cuando mi codicia está elevada, que cuando mi corazón se ha desviado, Él puede usar los sufrimientos de la vida para captar mi atención. Porque déjeme decirle que si usted está muy cómodo, donde usted está, tenla por seguro que Dios va a hacer algo en su vida lo va a estremecer así, porque nos encanta la comodidad, para que entonces te diga: Señor, perdóname por tenerte en poco y por muchas veces mostrar apatía a tu nombre, en lugar de mostrar amor, en lugar de buscarle, por un amor que ni usted ni yo merecemos. ¿Usted puede imaginarse eso? Si usted no le mueve eso, hay un problema serio en su corazón. Si eso no le estremece, yo le pido en esta mañana que reflexione las cosas que hemos dicho. Que podamos ver a Cristo con nuevos ojos todos los días, para que nos maravillamos en este tipo de amor. Porque a Jacob amé, por a Esaú aborrecí. Como dice Pablo en Romanos 5, porque cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por pecadores. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que Él escogió lo vil, lo menospreciado. No lo miró por lo bueno que usted ni yo era. No lo miró por sus talentos. No lo miró por algo innato en usted, sino que era su enemigo. Hoy todo nuestro valor, todo lo que somos está en Él. Nada de lo externo a Cristo vale la pena si Él no es más importante. Nada de lo que tenemos en la vida vale la pena si lo estamos poniendo a expensas de Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque seguirá buscando, y seguirá buscando, y seguirá buscando, y seguirá buscando, y nada podrá satisfacer sus anhelos y sus deseos. Créame, yo soy testigo vivo de eso. Que si hemos caído en esta apatía espiritual, pidámosle a Dios que nos ayude y que nos podamos arrepentir de corazón
Porque otra vez, una persona que no tiene gozo, una persona que no encuentra deleite en Cristo, no ha degustado, no ha probado de la maravilla de Dios. No ha probado de la obra de Dios. Además de que en este lado de la redención, en este lado de la cruz, podemos estar seguros que aún dentro de nuestras limitaciones, de nuestra finitud, Dios nos usará como su iglesia, aún en nuestro estado caído, aún con nuestras obras imperfectas, cuando buscamos adorarle de un corazón cambiado profundamente, el versículo 11 se puede cumplir. Porque nosotros, su iglesia, Dios la ha escogido para que las naciones vengan en arrepentimiento a Él. Usted sabe que Dios lo escogió a usted y a mí para que personas en otras partes del mundo lo conozcan. Usted sabe que Dios lo escogió a usted y a mí para que su vecino lo conozca, para que su familiar le conozca, a la iglesia imperfecta, porque Él la lavó, porque Él la limpió, porque Él removió nuestras ofensas, para que tuviéramos la oportunidad hoy de representarlo a un mundo que se pierde. Por medio de su Hijo. Y lo que ha hecho por medio de Él, lo que Israel fracasó, no porque eran peores que nosotros. La iglesia lo alcanza por los méritos de su Hijo, no por los méritos de la propia iglesia. Escúcheme bien, no porque seamos mejor que Israel, somos iguales o peores. Pero a Dios le plació hacernos parte de su plan divino. Como dice Pablo en Romanos 9, nos hizo parte del olivo. Nos hizo parte de las promesas de los patriarcas, de lo que hizo con Abraham, para que ahora a través de todas las naciones se cumpla sus propósitos en nosotros. Quiere decir que desde el inicio Dios nos tenía a nosotros en mente para este plan redentor. Eso nos debe a nosotros de maravillar de la obra de Cristo. Porque no se limitó a un solo pueblo, no se limitó a un solo grupo étnico, sino que a través de Cristo todas las naciones conocerán del Evangelio. Cuando usted y yo hemos tenido un cambio profundo de corazón. De esta manera podemos honrarlo como Padre. De esta manera podemos honrarlo como Señor. De lo contrario, difamamos y aplastamos su nombre y mostramos apatía, indiferencia a su nombre. Yo no creo que Dios quiere eso de su iglesia. Dios quiere que le busquemos. Por otra parte, querido amigo, la única manera que tú puedes honrar a Dios, la única manera que Dios te hace parte de sus propósitos, junto con esta iglesia que está aquí, es que tú abandones tus propias expectativas, que tú abandones tus propios planes, que tú abandones tus propios objetivos y pongas tu vida totalmente ante las manos de un Dios soberano. Si tú te arrepientes de tu pecado, si tú empiezas a vivir una vida en fe, reconociendo que los únicos méritos que Dios ve son los de Él, y tú te humillas, tú también puedes obtener la salvación eterna. Puedes ser librado de este juicio que Dios proclama, no solamente sobre Israel, sino sobre aquellos que aplasten y difamen su nombre. Por lo tanto, querido amigo, vuélvete a Él. Torna tu rostro a Él. Arrepiéntete de tu ofensa ante Dios y Él te puede librar y ser parte y ser adoptado como familia de Cristo. Oremos al Señor.
Señor, ayúdanos a no tomar en poco tu nombre. Ayúdanos. Y aún en mucha reverencia te pido, humíllanos. Aunque sé que a veces puedo no saber lo que eso significa. Pero si hay alguien aquí, Señor, que hace esa misma oración, en que nos humille, Señor, que sea así. Porque solamente en la humillación donde tú serás honrado. Solamente en nuestra humillación es donde tú serás totalmente exaltado. Es solamente en nuestra humillación donde tú te llevas toda la gloria. Ayúdanos, Señor, a que cuando no vivimos para ti y vivimos para nuestros propios fines, Señor, eso es un acto que te indigna, un acto que tú repudias. Pero si realmente estamos en ti y tú nos llevas al arrepentimiento, Padre, tú nos perdonas. Oh Señor, yo te pido que no tomemos esto ligeramente. Que esto no sea una predicación más. Que esto no sea un sermón más. Que esto no sea una serie de predicaciones más. Si habemos algunos aquí, Señor, que estamos jugando a iglesia, Padre, por favor, humíllanos. Yo te imploro, Señor, haznos una iglesia santa. Señor, haznos una iglesia pura, Señor, aún dentro de nuestras imperfecciones. Haznos una iglesia que nos amemos mutuamente, Señor. Que no prestemos oído a cosas efímeras y cosas que no valen la pena, Señor. Ayúdanos, Padre amado, de corazón, te pido. Ayúdanos a buscar tu rostro. Ayúdanos, Señor. No tengo más palabras, Señor, en decirte, ayúdanos. Iglesia, ¿usted puede pedirle al Señor que le ayude? Si usted de verdad, de corazón siente esto, órele al Señor ahí donde está. Usted no tiene que esperar en mí. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Le doy gracias, Señor. Amén y amén.